El día de hoy, como parte de la primera práctica del Laboratorio de Investigación Formativa en la Unidad de Genética, procederemos con el experimento de extracción del DNA de una fruta. Este experimento fue sacado a base de la actual pandemia de coronavirus, por lo cual tendremos que estar trabajando a cuestiones domésticas. Esta práctica será desarrollada en mi cocina debido a la ausencia de un laboratorio, por lo cual tendremos que tener a la mano distintos materiales que podemos encontrar nosotros en nuestra casa, como lo son unos recipientes, como lo son un colador, detergente líquido, ablandador de carne, sal de mesa, un par de instrumentos como lo son cucharas cafeteras y espátulas, una fruta que será nuestro material biológico para el experimento del día de hoy. Igualmente debemos de tener a la mano algún medidor de mililitros para las sustancias que vamos a utilizar, alcohol. En este caso estoy usando alcohol al 71 grados porque no conseguí alcohol del 96 debido al desabasto de estos productos. Algún macerador, ya puede ser licuadora, mortero o algún molcajete. Y bueno, procederemos a la práctica. Tenemos que hacer es tomar aproximadamente 10 gramos de nuestro material biológico, en este caso va a ser un plátano, aproximadamente 10 gramos, lo vertemos en nuestro mortero, macerador o licuadora. Lo segundo que tenemos que realizar es vertir una cucharada de cucharita cafetera de nuestro jabón líquido lavatrastes. Esto lo que va a provocar es romper la membrana celular de nuestro material biológico para así poder liberar el ADN. Tenemos que hacer esto debido a que por sí solo la maceración llega a conservar la membrana nuclear y no puede esparcirse el DNA como debería. El siguiente paso en nuestro experimento es vertir aproximadamente 100 mililitros de agua potable en nuestro macerador con nuestra muestra biológica y nuestro jabón líquido. Ya vertí aquí aproximadamente 80 mililitros, vamos a terminar de vertirle los 20. Y lo siguiente que tenemos que hacer es agarrar una pizca de sal. La pizca de sal es aproximadamente 3 dedos. Agregamos una pizca de sal en nuestro macerador y también agregamos una pizca de ablandador de carne. La sal lo que va a provocar es que el DNA quede junto a sí mismo, va a provocar que no se separe y posteriormente nos va a permitir extraerlo de nuestra muestra. Lo que va a hacer el ablandador de carne es eliminar todas las proteínas que están en el material biológico para que únicamente nos quede el DNA puro. El ablandador de carne contiene una enzima llamada papaína, aparte de sal iodatada y es cloruro monosódico, lo cual nos va a permitir que estas proteínas se desnaturalicen. El siguiente paso es proceder a la maceración de nuestra muestra con la disolución previamente hecha. Vamos a proceder a eliminar completamente el material biológico, procurando que no queden absolutamente nada de grumos. Este proceso va a tardar aproximadamente 10 minutos en molcajete, debido a que no es muy rápida la maceración en este material. El siguiente paso a realizar después de que nuestra maceración quede en una fase casi totalmente acuosa es filtrar nuestra muestra. Vamos a utilizar un colador para colar esta pequeña fase, procurando que el material biológico, lo que no nos interese, quede en la parte superior del filtro y la disolución que hicimos quede en la parte de abajo.
El próximo paso para nuestro experimento será adicionar 100 mililitros de etanol a nuestra muestra macerada. Vean cómo ya tenemos nuestra fase totalmente acuosa sin ningún tipo de grumos. Procederé a completar los 100 mililitros de nuestro etanol en este vaso de whisky. Y lo próximo que tenemos que realizar es agregar nuestro etanol a nuestra muestra o disolución macerada. Este proceso tiene que ser cuidadosamente para procurar que no se mezclen ambas fases. Cabe resaltar que el etanol es un reactivo que va a provocar que el ADN se vaya a la parte superior y quede en una fase intermedia entre el etanol y nuestra maceración. El etanol, al ser muy polar, va a jalar al DNA. El etanol, como ven, está provocando que el DNA quede en la parte intermedia, en esta pequeña mezcla heterogénea, y esa pequeña capita que se llega a observar es justamente el DNA. Y bien, con esto concluimos nuestra práctica número 1 del laboratorio de genética en casa y acatando las medidas que nos indicó la profesora antes de realizarla, como lo fue la desinfección, el uso de guantes, el uso de mascarilla, el uso de una bata y siempre tomando las precauciones para no contaminar nuestro cultivo o nuestro producto de la práctica. Mi experiencia al realizar esta práctica fue muy gratificante, pues nunca se sabe qué elementos que tienes en tu casa pueden resultarte de gran ayuda académica, además de que pues cosas tan cotidianas pueden tener una información tan compleja como es el ADN dentro de un plátano, que es un alimento que consumimos normalmente. Además, es una buena distracción para estos tiempos de cuarentena, para tenernos motivados y que no nos alejemos tanto de lo que son las aulas o laboratorios. Es bastante cómodo realizarlo en casa sin demasiadas presiones por las horas, pero a su vez hay una contradicción al no tener el equipo necesario. Por ejemplo, si yo hubiera tenido un estereoscopio o un microscopio, pudiera haber visto estas hebras de DNA surgiendo, ver cómo son sus procesos, quizá ver cuáles son sus estructuras, y así hubiera completado mi experiencia académica.